Ser podcast. Además de los por lo menos 2.600 muertos, hay más de 13.000 heridos y ni siquiera está claro cuántos desaparecidos. Todos asumen que esa cifra de víctimas, la de 2.600 muertos, va a empeorar en las próximas horas. Los equipos de rescate tratan de sacar gente debajo de los escombros, pero ya ha caído la noche y eso complica todas las tareas. Erdogan, el presidente turco, acaba de declarar 7 días de luto nacional ante una de las mayores tragedias que ha sacudido el país. Nos vamos a ir ahora mismo a Turquía y a Siria, pero antes, el tiempo. Jordi Carbó. Buenos días. Tiempo soleado hasta el final de la tarde con temperaturas más bajas que los últimos días. Ahora sin grandes cambios, entre los 0 y los 5 grados en toda la región. Esta no es la información del tiempo que les queríamos ofrecer. Vamos con los deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. A las 9 se cierra la jornada en Primera División con el Rayo Vallecano Almería. También tenemos fútbol de segunda hoy. Se juega el Burgos Las Palmas. Y conmoción en la Premier porque se abre una investigación sobre las cuentas del Manchester City y el organismo, la Liga Inglesa, podría sancionar al equipo de Pep Guardiola. Empieza ahora 25. Empieza en Turquía, donde son ahora mismo las 10 de la noche, 2 horas más que aquí. Como les decía, los equipos de emergencia siguen intentando rescatar a personas bajo los escombros de los miles de edificios que se han venido abajo con el terremoto original y con las réplicas sucesivas muy potentes y que someten a cada rato a pruebas de resistencia a edificios ya muy dañados, y muchos de ellos siguen derrumbándose con las réplicas. La gente no quiere volver a sus casas por miedo precisamente a estas fortísimas réplicas. Están pasando la noche, están empezando a pasarla como pueden, muchos a la intemperie, con el ejército repartiéndoles mantas y comida. Hay más de 10.000 heridos y los hospitales totalmente desbordados. Informa desde allí, para la SER desde Turquía, Mikel Ayestarán. Buenas tardes. Noche cerrada en Turquía, un país de luto tras este terremoto que ha azotado la frontera con Siria. Recep Tayyip Erdogan acaba de decretar 7 días de duelo nacional y las escuelas permanecerán cerradas toda la semana. Los equipos de rescate ya han llegado a todas las zonas afectadas, según el anuncio que acaban de realizar las autoridades, y esto es una auténtica lucha contra el reloj por rescatar supervivientes entre los escombros. Los turcos tienen experiencia en terremotos y cuentan además con el apoyo de equipos internacionales como los españoles de la UME. Turquía es la cara en esta respuesta al terremoto. Siria, sin duda, la cruz, sobre todo la provincia de Idlib, un lugar fuera del control del régimen de Damasco. Allí apenas hay equipos de rescate, apenas hay herramientas y son los vecinos los que tienen que hacer el trabajo con sus propias manos. En Siria son más de 960 los muertos. El terremoto ha golpeado el norte del país, un país que además sigue inmerso en una guerra civil desde hace más de una década. Francisco Otero es el coordinador de Médicos Sin Fronteras allí en Siria. Las estructuras médicas han sido muy afectadas también. En algunos casos incluso han tenido que ser evacuadas, como por ejemplo una de las maternidades que Médicos Sin Fronteras está apoyando en Jandaris ha tenido que ser evacuada y los bebés en las incubadoras llevadas a otros lugares. Los pocos hospitales que están funcionando, que siguen operando, están sobrecargados de trabajo y el personal médico está agotado. En Siria está Alejandro León, misionero salesiano. Señor León, buenas noches. Buenas noches. Usted está ahora mismo en Damasco, camino de Alepo, la ciudad más damnificada por este terremoto. ¿Qué noticias les llegan desde allí, desde la zona? Sí, obviamente esta mañana fue muy duro para todos, para toda la Siria, pero especialmente en Alepo, donde se sintió tan fuerte. La gente obviamente salió a las calles para tratar de alejarse de los edificios, pero sabemos que algunos edificios cayeron, crolaron. Y bueno, también eso, hay un número menor de muertos que en Turquía, pero igual significativo, también con estructuras que están mucho más débiles por los 12 años de guerra y de poca manutención y de los conflictos que han vivido. Ustedes están prestando ayuda a la población allí en Alepo. ¿Cuántas familias, a cuántas personas están acogiendo en este momento? Sí, son números que han ido cambiando, se han desarrollado de forma muy rápida. Esta mañana llegaron a nuestro patio muchísimas familias alrededor para alejarse de las estructuras, pero cuando ya se comenzaron a sentir un poco más seguras, regresaron. Ya desde un principio se quedaron 4 familias que sentían que no tenían la posibilidad de regresar. Fueron obviamente bienvenidas, pero como con los siguientes temblores que se han sucedido durante el día, muchos han tenido mucho miedo.
de poder regresar, y estos números se han ido aumentando, 50, 100, 100, 175. Hoy en este momento son más de 300 los que están en nuestras casas tratando de un poco de resguardarse, un poco de comida y al menos no pasar la noche en la intemperie. Y entiendo que con un pánico tremendo, el miedo en el cuerpo. Sí, el miedo de que la propia casa es insegura. Ya. Alejandro León, misionero salesiano, gracias. De nada. Gracias a ustedes y les pedimos oraciones y gracias por todo. Ante esta catástrofe, el mundo se está movilizando para enviar ayuda. Esta tarde desde España ha despegado desde la base de Morón, en Sevilla, un avión del ejército con medio centenar de militares que van a ayudar en las tareas de rescate, y de un momento a otro lo va a hacer, va a despegar desde Torrejón, en Madrid, otro avión. En ese viajan 35 bomberos del equipo de seguridad de la Comunidad de Madrid, el equipo de respuestas a emergencias. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emar. Pues sí, las bodegas de ese Airbus A400 del Ejército del Aire que va a partir desde la base Torrejón, van cargadas con material de búsqueda, en concreto geófonos, también todo tipo de herramientas de rescate como radiales, gatos hidráulicos, sierras de sable, camillas y material sanitario avanzado. Además se han equipado también con varios drones que pueden ser decisivos para acceder a los rincones inaccesibles para las unidades caninas. La incertidumbre es máxima. Esta es la previsión que maneja el equipo de ERICAM de la Comunidad de Madrid. Carlos Novillo acaba de pasar por la ventana de Madrid. Para esta noche ya empezar a hacer labores de búsqueda y rescate, porque aquí el tiempo sin duda pues es fundamental, ¿no? Hacia Turquía vuela ya también otro A330 que despegó esta misma tarde desde la base de Morón en Sevilla con 56 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Aurelio Soto es comandante de la UME. Una vez que estamos ya en lo que se llama el work site, ¿no? En la zona de trabajo, pues ya hay que valorar cuál es el contexto y ver qué medios hay que utilizar, y no descartamos ni utilizar los perros que tenemos de búsqueda de rescate o los dispositivos tecnológicos como los geófonos, cámaras telescópicas que tenemos para meter entre los escombros, o por supuesto los propios drones. En paralelo, la ministra de Defensa ha hablado por teléfono con el teniente coronel que se encuentra en Turquía al frente del contingente español de 150 militares y ha confirmado que todos están bien. Además de estos aviones del ejército, más de una decena de bomberos voluntarios están ya camino de Turquía, de Estambul, en un vuelo comercial en el que también viaja el jefe de la información internacional de la cadena SER, Pablo Morán, que ha hablado con ellos, con estos bomberos voluntarios, antes de despegar desde el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Buenas tardes. Son 13 voluntarios de la organización Bomberos Unidos, procedentes de Andalucía, Murcia y Madrid. Empezaron a movilizarse de madrugada en cuanto comenzaron a llegar las primeras informaciones de la dimensión del terremoto, y en cuestión de horas han conseguido tomar este vuelo cargados de víveres, agua y 4 perros entrenados para el rastreo y búsqueda de personas en este tipo de catástrofes. El tiempo corre en estas primeras horas, como nos explicaba Luis, portavoz del grupo. Ahora mismo la premura y la llegada tiene que ser lo más rápido posible, porque ese índice de supervivencia de poder sacar a esas personas con vidas que quedan sepultadas, pues a raíz que vayan pasando horas va disminuyendo exponencialmente. Todos tienen experiencia en este tipo de rescates. Ya trabajaron en Turquía en el 98 o en el terremoto de Indonesia de 2019. Su idea es llegar esta misma noche al país y ponerse en manos de las autoridades para empezar a trabajar cuanto antes allá donde haga falta. Pero incluso para la llegada de la ayuda internacional, Siria, país en guerra, se las va a ver y se las va a desear. Victoria García. La ayuda internacional fluye hacia Turquía sin muchos impedimentos, no tanto hacia Siria, donde el bloque y las sanciones norteamericanas y europeas por 12 años de guerra han dejado aislado al régimen de Bashar al-Assad, incluso para recibir ayuda internacional, más allá de China, Rusia e Irán, que ya está en camino. Europa está en marcha con su mecanismo de emergencia. Es lo que decía el portavoz comunitario hoy, mientras que por países la ministra alemana federal del Interior anunciaba la primera ayuda de emergencia con campamentos para refugios y plantas de tratamiento de agua potable. La OTAN y Estados Unidos declaran solidaridad ilimitada con Turquía y ayudas inmediatas, al igual que la ONU por boca de su secretario general, Antonio Guterres. Equipos de rescate de Países Bajos, Rumanía, Italia, Francia, Bélgica, Polonia, España y Portugal, dos bombeiros voluntarios, nomeadamente aqueles que están capacitados, junto con Finlandia, Noruega, Grecia y Suiza, entre otros. También el presidente Zelensky de Ucrania anunciaba ayuda y asistencia dentro de sus posibilidades. En la zona, Israel y Egipto también han ofrecido ayuda.
El Partido Socialista ha registrado hoy en solitario su propuesta para cambiar la ley del solo sí es sí ante las constantes rebajas de penas a delincuentes sexuales, a cerca de 400. Ante la falta de acuerdo con Unidas Podemos, el PSOE ha decidido no esperar más, ha registrado esta propuesta. El enfrentamiento con Podemos está a unos niveles al que no había llegado en los 3 años de coalición. Ahora mismo el PSOE tramitando en solitario la reforma, Unidas Podemos acusando a los socialistas de pactarlo con el PP, el PSOE diciendo que de eso nada. Con el PP, que es el que no quiere la ley, no tenemos nada que negociar, porque ellos no son de corregir los efectos de la ley, no, ellos no quieren la ley, como no han querido ninguna. Hablaremos con el resto, que se pronunciaron en otras ocasiones los portavoces de estos grupos diciendo que estaban dispuestos. Por lo tanto, el PSOE va a intentar negociar esta reforma de la ley con los socios parlamentarios habituales. Unidas Podemos insiste en rechazar la reforma tal y como la plantean los socialistas y, de hecho, esta tarde Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, ha llegado a advertir de nuevas revisiones de condenas a la baja si sale adelante la reforma del PSOE. Lo que he leído en la proposición de ley puede dar lugar a revisiones por parte de tribunales que hasta ahora no han revisado, pero no voy a dar detalles para no dar ideas. Y este es el escenario ahora mismo. Sara Selva, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La confrontación entre los socios es total. Basta con comparar los argumentos. Para el PSOE la reforma es un mero ajuste técnico que no toca el corazón de la ley. Que no tocamos el artículo del consentimiento. Y para Podemos todo lo contrario. Ahora mismo hay un ataque feroz al consentimiento como centro de la norma de libertad sexual. Para Igualdad es un retroceso que supone un calvario probatorio para las víctimas. Un riesgo que pasa por esa vuelta al Código Penal de la manada. Y para la ministra de Justicia eso forma parte del relato y en el Gobierno, según ha dicho Pilar Llop, construyen leyes y no relatos. La proposición la han registrado los socialistas en solitario, sin acuerdo con sus socios, pero ahora arranca otra fase. Por parte de los socialistas seguiremos hablando y seguiremos intentando que haya acuerdo. La de la tramitación parlamentaria. Podemos no tiene previsto ceder. No queremos dar ningún paso atrás. Así que para sacar adelante su propuesta, los socialistas tienen que recabar otros apoyos. El PP le ha vuelto a tender la mano. Seguimos pensando lo mismo. El Gobierno tiene nuestro apoyo para corregir las chapuzas derivadas de esta ley. Pero el PSOE... El Partido Popular, que no pretenda darnos lecciones de ningún tipo. Lo ha dicho hoy Pachi López, no tiene intención de negociar con el Partido Popular. Si saliera adelante la reforma del PSOE tal y como la han registrado hoy, ¿cómo quedaría la ley? Pedro Jiménez. Si la proposición de ley que ha adelantado la SER se aprobara tal y como está, se volvería a las penas que contemplaba el anterior Código Penal en materia de delitos sexuales. Penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia e intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima, y de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración. En los supuestos en que haya agravantes, también pide volver a las penas anteriores, de entre 5 y 10 años sin penetración y de entre 12 y 15 cuando sí la haya. La modificación también alcanza a los casos en los que la víctima sea menor. Los socialistas recuperan también en este capítulo las penas anteriores a la ley del solo sí es sí. El objetivo, dicen, es evitar los efectos indeseados, pero sin tocar el consentimiento, que es el corazón de la norma. Hora 25. Aimar Bretos. La Audiencia de Navarra, por cierto, ha rechazado hoy rebajar la pena a uno de los condenados por violación de la manada, Ángel Boza. Su abogado pidió, tras conocerse las primeras de rebaja de condena, que se la bajaran también a él, de 15 años a 13, en aplicación de la ley del solo sí es sí. Pero los jueces de la audiencia mantienen la condena porque entienden que la condena que se le impuso, 15 años de cárcel, se le puede poner con la nueva ley, con la ley del solo sí es sí. Tanto la Fiscalía como la abogada de la víctima se habían opuesto a la revisión planteada por la defensa. Y en Bayona, en Pontevedra, ha terminado así el minuto de silencio hace media hora en condena del asesinato de una mujer a manos de su expareja, un hombre que ya está detenido. Según ha contado el alcalde, el crimen se produjo cuando él fue al domicilio de la mujer a entregarle a los 2 hijos que tenían en común, que habían estado con él el domingo, niños que tienen 9 y 7 años y que vieron el asesinato de su madre por parte de su padre. 8:15 de la tarde, 7:15 en Canarias. Empiezan a rodar cabezas en Renfe y en Adif por el escándalo de los nuevos trenes que no caben por los túneles del norte del país. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Aimar. Adif ha destituido esta tarde, Renfe también, a cargos intermedios. Sí, Renfe ha cesado al gestor de material en la dirección técnica. Es quien entonces será el responsable de trenes y materiales en Cantabria. Y Adif ha cesado al jefe de inspección y tecnología de vía. Son lo que describen como medidas
preventivas, a la espera de conclusiones de la auditoría que ha encargado el Ministerio de Transportes. Pero son ceses que ya están sobre la mesa, que señalan al primer eslabón y que parecen van a ser los últimos, por lo menos a corto plazo, dicen al ser fuentes del Ministerio de Transportes. Se señala claramente a un error de gálibo, esa medida, ese arco imaginario en el que se han de fijar las dimensiones de alto y de ancho. Han fallado allí, en ese principio, y a partir de aquí, ceses ya servidos, auditoría interna ya servida, y ahora solo falta esperar un nuevo envío, el de CAF, la adjudicataria, que sí o sí va a implicar, hagan lo que hagan, años de retraso. Sigo contigo, Ruiz, porque hoy tenemos en la cadena SER en El País el barómetro mensual de 40DB, la encuesta que publicamos cada mes, y esta vez la principal conclusión no tiene que ver tanto con la intención de voto, sino con los impuestos. Una abrumadora mayoría de españoles apoya que quienes más tienen contribuyan más en este momento complicado de la economía, tanto las compañías como las grandes fortunas. Y es algo que apoyan los votantes prácticamente de todos los partidos, aunque es cierto que entre los de izquierdas, Ruiz, está mucho más de acuerdo con esa tesis. Sí, hay una abrumadora mayoría a la izquierda, pero hay también mayoría, muy pequeña, pero mayoría a la derecha. El 65% de los encuestados dice que las grandes empresas deben pagar más por los grandes beneficios que están obteniendo. Y eso, de nuevo, se distribuye muy mayoritariamente a la izquierda, el 85% prácticamente de votantes de Podemos, el 75% del PSOE, pero es que lo apoya el 55% de los votantes del PP, el 57% de los votantes de Ciudadanos. Solamente los de Vox están en contra. Se aprueba y se apoya esto, se aprueba y se apoyan los impuestos que se han movido con una, variante política. Se dice, el partido mejor preparado para gestionar los impuestos ahora es el PSOE, a ojos de los encuestados, no el PP. Y a partir de aquí, la guinda fiscal. Quienes más respaldan y practican el fraude fiscal son los votantes de Vox, con una amplísima mayoría. 1 de cada 3 dice que no paga el IVA, no siempre, que paga sin IVA, y 1 de cada 10 dice que alquila o subarrienda viviendas sin contrato. En fin, cala esto de destruir la moral fiscal. Javier Ruiz, gracias. Hasta ahora. Tienen en cadenaser.com el detalle completo de esta encuesta que mantiene los porcentajes de intención de voto a los grandes partidos más o menos como estaban, a pesar de que el último mes ha estado marcado por muchas polémicas, como el protocolo antiaborto de Vox en Castilla y León o los efectos de la ley del solo sí es sí. El PP ganaría las elecciones, el PSOE le sigue de cerca y el único que mejora sus expectativas es Vox. Isabel Villar. Las elecciones las seguiría ganando el PP si fueran hoy, con el 28% de los votos, a 2 puntos de distancia del PSOE. Igual que en diciembre, también se mantiene Unidas Podemos en cuarta posición con el 1,5% de los votos. La nota discordante sí es Vox, que gana casi un punto respecto al anterior barómetro, se queda en el 14,9% de los votos, supera la racha a la baja en la que había entrado tras la llegada de Núñez Feijóo a Génova. Hora 25. Aimar Bretos. Un juzgado de Barbate, en Cádiz, ha tenido que archivar una causa de narcotráfico con más de 50 investigados porque lleva 15 años abierta sin que se haya celebrado juicio. Un retraso que se explica porque la causa era enorme, era muy compleja, pero también por la saturación que sufre ese juzgado. Es lo que ha denunciado la fiscal antidroga de Cádiz. Allí nos vamos, Francisco José Román. Sí, el caso investigaba un alijo interceptado en el año 2007 por el que fueron detenidas e investigadas medio centenar de personas en una operación antidroga en Barbate. Transcurrido todo este tiempo, el juzgado asume que no ha sido capaz de culminar esa instrucción por la complejidad de la causa, los continuos recursos interpuestos por las defensas y la saturación que sufre este juzgado, donde se produce un continuo relevo de jueces que impiden un seguimiento continuo de las causas abiertas. La fiscal antidroga, por lo tanto, Ana Villagómez, no ha tenido más remedio que firmar la prescripción de los delitos. Casos del año 2007 en el que no se ha conseguido sacar adelante el procedimiento en ese tiempo, no solo en Barbate, en otros sitios de la provincia los procedimientos también van lentos, los que son causas con numerosos investigados o causas más complejas. La Federación Antidroga Nexos ha denunciado que esta situación deja sin juzgar hechos muy graves y que la saturación de los juzgados se nota especialmente en los mixtos de Barbate, Sanlúcar de Barrameda y La Línea. Tanto la Fiscalía como las asociaciones antidrogas han pedido más medios y más personal para estos juzgados. Puede que por el nombre no sepan qué significa el concepto de sharenting, pero seguro que lo han visto, incluso lo han hecho alguna vez. Os quiero mucho. Te quiero mucho. Feliz primer día de cole. Consiste en colgar fotos y vídeos de los hijos de uno en redes sociales constantemente. Los expertos advierten de que esto puede hacerlos más vulnerables al acoso y, en los casos más extremos, incluso a la pedofilia.
Pero legalmente el tema es complicadísimo, porque los padres y madres tienen la patria potestad de sus hijos y pueden legalmente compartir estas imágenes, pueden hacerlo. Otra cosa es que deban. Los expertos alertan de la huella digital que se les crea a los niños sin que ellos den permiso, evidentemente. Nieves Goicoechea. Dana es una influencer valenciana con más de 200.000 seguidores en Instagram. Suele trabajar para varias marcas. Su hija Mía aparece habitualmente en sus vídeos. Mía, mira, a ver tu móvil. También bloquea, que sí. Que también lo hago así. ¿Y así qué es? ¿Para dónde? Instagram. Para Instagram. Los menores y no los padres son titulares del derecho al honor y la imagen. El problema es, dicen los expertos judiciales, cuando los padres creen que ese derecho les pertenece a ellos y además lo rentabilizan. Existe la falsa creencia de que los padres tienen una especie de derecho a exponer en redes sociales a sus hijos. Y esto es totalmente falso. Todo lo contrario. Hay derechos de los pequeños, como a la imagen y al honor, que deben gestionar en un sentido totalmente opuesto, para resguardarlos. Pablo Duchemen es perito judicial informático. Lleva años denunciando estas prácticas. No hay jurisprudencia porque los fiscales dicen que los menores aún no tienen madurez para denunciarlo. Ellos esperan que en 20 años haya una cascada de denuncias de adultos que lucharán contra la huella digital que en su día les crearon sus padres. Y nos queda la mirada de Vidal Folk. Cuando el abismo se abre bajo tus pies, solo una mano amiga puede auparte y salvarte de lo peor. Cuando el abismo de la naturaleza arrastra miles de personas al desastre, las aplasta, les destroza la vivienda, cuartea sus familias y provoca llanto y desolación, solo hay un alivio posible: la solidaridad. La solidaridad en su estado más puro, la solidaridad sin condiciones, solidaridad porque sí, a cambio de nada. La tierra ha temblado brutalmente en Turquía y en Siria, ha desplomado edificios altos y ha arrastrado a miles de personas a la muerte y a la desgracia. Las imágenes golpean duramente, aunque alguna, como la de ese periodista que mientras trabaja salva a una niña, reconforta. Es la imagen de la solidaridad espontánea, incondicional, que atiende a lo urgente tanto como a lo importante. Una lección muy difícil de combinar. La reacción internacional ha seguido esa misma pauta. También reconforta. Ojalá que sirva, además de para salvar vidas, para mostrar una pauta de conducta a los gobiernos de ambos países. Ambos están en guerra declarada contra una parte significativa de su población. Pero cuando la naturaleza tiembla, no distingue entre kurdos y turcos puros, ni entre opositores y partidarios de la dictadura. Tampoco lo hace la generosidad interna ni la internacional. Aprendan todos, aprendamos todos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.